Hola gente, ¿cómo están? Gente que nos sigue en nuestras entrevistas. Hoy, como siempre, invitado de lujo, solamente que el de hoy es más lujo que de costumbre, así que estamos como extra lujo porque es nada más ni nada menos que Fabián Forte. Eh, no sé ya qué decir como para presentarlo. Ustedes saben perfectamente quién es Fabián Forte, director de cine de género, con muchos trabajos, tanto como director, como actor, como asistente de dirección, detrás de cámara, y una de las personas que empezó a hacer cine de terror en Argentina antes de que el cine de terror en Argentina se volviera, no digo mainstream porque no lo es, pero un poco más celebrado. Así que, de verdad, con muchísimo orgullo recibimos a Fabián Forte. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. Gracias a ustedes por invitarme a charlar de cine, que es lo que tanto amamos. Dale, y ya que estamos hablando de cine, la primera pregunta siempre es la más obvia, la más tontuela, pero es la que hay que hacer, no se puede pasar, que es, ¿y cómo llegaste al mundo del cine? Es una pregunta que siempre trato de contestarla de manera diferente. Eh, yo no sé si fueron mis padres o de dónde saqué este amor incondicional por el cine, pero de muy chico mis viejos me llevaban al cine a ver todo tipo de películas. Yo tengo 51, nací en el 74, por lo cual en el 82, 83, tengo recuerdos de esas épocas, viste que uno tiene recuerdos así, no tan vívidos de cuando uno es muy chiquito. Pero me acuerdo de haber ido a ver ET al cine, por ejemplo, me acuerdo de ir a ver películas Tiburón 3 en 3D, Indiana Jones y El Templo de la Perdición, películas que creo que nos marcaron a todos. Claro. Pero mis viejos no solamente iban a ver cine de Hollywood, mis viejos eran, amaban el cine como espectadores y íbamos a ver películas todo tipo de nacionalidades, francesas, alemanas, argentinas. Me acuerdo de ir a ver películas como Esperando la carroza o Gracias por el fuego, películas nacionales, Darse cuenta. Y creo que todas esas películas me fueron marcando. Y luego a los 13 años, sin una necesidad concreta económica, sino más bien por ir a buscar pósters de películas para mi habitación, empecé a frecuentar un videoclub de ahí de mi barrio, en Boedo, y bueno, a los 13 años estoy hablando, y en esa época empecé, bueno, a tener lazos con las personas que manejaban el videoclub, con los dueños, y yo recomendaba muchas películas a los clientes, algo que los dueños del videoclub no sabían hacer, no habían visto tantas películas como yo había visto a esa edad. Y hablaba de repente del Nombre de la Rosa, o de películas que estaban en ese momento, de Muerto al Llegar, pelis 80s, 90s. Y dijeron, bueno, te pibe, como la gente se llevaba muchas películas recomendadas por mí, me dijeron, me ofrecieron trabajar ahí. Me dijeron, mira, yo te pagamos un sueldo, vení de tal hora a tal hora, todos los días, de lunes a viernes, y te quedas acá con nosotros. Y a partir de ahí empecé lo que yo digo que es mi primera escuela de cine, que es el videoclub. Empezaba a dar películas VHS de todo tipo de género, con la excusa de chequear de que la cinta esté bien, que no esté imantada, y ese tipo de cosas que sucedían con las películas VHS, y empecé a ver mucho cine. Cuando terminé el secundario dije, bueno, voy a estudiar cinematografía. Empecé a averiguar que habían escuelas de cine. En ese momento, mira, mi primer mail lo tuve en el año 96, creo que fue un Yahoo. Y me acuerdo que empecé a ver si habían cineastas que hacían cine de terror en Argentina, empecé a investigar, y las únicas dos personas que encontré en la web fueron Daniel de la Vega y los chicos de Farsa. Primero Daniel y después los chicos de Farsa. Fueron las únicas dos personas que yo vi que hacían cine de terror acá en nuestro país. Y en el 93, 92, yo hice mi primer corto, que fue un corto de fantasía llamado Destino, muy influenciado por la película Adrenalina, que es una película francesa de cortometrajes. Una película que poca gente sabe que existe. El otro día hablé con Sebastián De Caro y él es una de las personas que me dijo, sí, claro, Adrenalina, la conozco. Una película que si vos la Una ves película ahora, francesa sí, bellísima, toda llena de francesa, cortitos, muy sí, cortitos, excelente. exacto. Exacto, una película francesa de muchos cortos, la mayoría en blanco y negro, que cuando veías los títulos finales te dan cuenta que estaba hecha por las mismas personas que lo actuaban. Era una película muy chiquita, muy independiente,
cortos de algunos de 2 minutos, otros de 10 minutos, y bueno, más o menos la sumatoria de cortos da una película de 1 hora y media. Y esa película a mí me partió la cabeza en cuanto a que me di cuenta que se podía hacer con muy pocos recursos una historia. O sea que ya desde ese momento empecé a pensar el cine, en escribir historias. Eh, yo todavía no había terminado la escuela de cine, estaba empezando a estudiar cine y escribía sin saber muy bien lo que yo imaginaba que era un guión de cine, ¿no? Lo escribía en un cuaderno de Rivadavia, La Prida, vaya a saber. Y como es, y bueno, y sin saber muy bien escribir un guión, pensaba en historias, siempre teniendo en cuenta la producción, teniendo en cuenta lo que yo tenía a disposición, que es algo que al día de hoy sigo escribiendo de esa manera, siendo consciente de lo que tenés, porque no quería quedarme solamente con escribir un guión, quería poder lograr concretar ese cortometraje. Entonces el primer corto que hice sucedía en mi casa, en mi departamento, tenía un departamento de 2 ambientes, que era donde yo vivía con mi padre, eh, con amigos, un amigo del barrio fue el protagonista, y empecé a pensar de esa manera en hacer cortos, en escribir cosas, historias que yo pueda concretar de muy baja producción. O sea que no tenía una visión, no, mis referencias no eran Hollywood, más allá de que el cine de Hollywood me ha gustado, y fueron tal vez mis primeros amores cinematográficos, pero no, a la hora de realizar no pensaba en querer hacer películas de gran envergadura comercial, digamos. Um, antes de dar lugar a mis amigos, dos cositas que quería destacar. Primero, para la gente, busquen Adrenalina si no la vieron, ¿eh? Es un peliculón de verdad. Está media desaparecida, no es tan fácil, pero búsquenla porque de verdad es una gran, gran película. Segundo, te pregunto, pero como espectador, corriendo un poquito del rol de director, de gente de una persona que está metida dentro del mundo del cine. Vos decías, bueno, yo arranqué mirando en los 80 no solamente cine de Hollywood, sino cine francés, cine italiano, etcétera. ¿Qué te pasa hoy? Porque es verdad, la gente ya lo ha olvidado, la gente más joven, pero a Argentina llegaba mucho cine francés, mucho cine italiano, mucho cine alemán, llegaba, ¿eh? Teníamos. Hoy como espectador, ¿qué es lo que te pasa con la escasísima variedad de cine que se ve en Argentina? En salas. Mira, prácticamente cuando yo paso por una iglesia evangelista ya me entristece, digamos, ¿no? Y caminar por la calle Lavalle me entristece mucho porque era una calle que yo amaba ir con mis padres, con mis amigos, con mi grupo de personas, nada, que yo quería y con las que compartía cine. Y de repente hoy vas por la calle Lavalle y me genera un malestar, me agarra como una especie de nostalgia. No me considero un tipo nostálgico, pero ahí en ese lugar sí. Este, yo creo que, bueno, no es que yo crea, las cosas cambiaron muchísimo y hoy podés ver el cine que quieras también bajándolo o viéndolo en plataforma, depende de qué plataforma, ¿no? Obviamente en Netflix no tenés el cine que querés ver, sino que tenés el cine más comercial. Pero creo que, nada, extraño las épocas en donde podíamos ver películas que hoy ves tal vez en un festival, que los festivales son la única posibilidad que uno tiene de ver ese cine que no es comercial. eh, las podías ver en salas cinematográficas. Películas como Novecento hoy yo creo que serían muy difíciles poder disfrutar en salas, ¿no es cierto? Creo que hoy se globalizó tanto todo que el cine que nos llega es un cine demasiado hamburguesa, digo yo, lleno de clichés y lo que se espera que la gente vaya a consumir y se perdió lo autoral. Si querés ver algo autoral tenés que buscarlo por otro lado, es más complejo, es más complejo el universo cinematográfico hoy, hablando de lo comercial. Claro. ¿Y cómo llegaste a Mala Carne, tu primer Vos largometraje? creés que ese, Ah, no, habla Jorge, sí, sí, sí. ¿Cómo? Perdón, Jorge, ¿cómo? ¿te escucha? Sí, sí, ¿Me sí. Sí, escucha? Porque estoy acá. Lo que te quería consultar, ya que hablabas acerca de esta nostalgia que es verdad que nos genera el hecho de caminar por calles que en su momento estaban abarrotadas de cines y y la variedad que podíamos ver en esas salas era inmensa, a este nuevo universo de plataformas y plataformas de streaming donde, como vos decís, Netflix se concentra como esa gran marca en donde está todo lo comercial. ¿ no notás cierto grado de contrariedad con respecto a esto de que
ustedes como realizadores independientes que son los que realmente están bregando para que ese concepto de sala de cine siga existiendo. Por otro lado, tengas esa presión de estas plataformas que de alguna manera juegan como grandes pantallas de los que ustedes realizan. No sé si se entiende, ¿no? Viste que muchas veces pasa eso de que hay muchos que están esperando que lo que ustedes realizan y una vez que pasa por las salas, poder o desear, mejor dicho, desear que sus películas aparezcan en alguna plataforma. ¿Cómo lo vivís a eso? Mira, Jorge, viste que uno ve el mundo de acuerdo a una visión personal, ¿no? Nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a lo que nosotros a través de los Claro, sentidos observamos. Yo no sé si son muchos los que esperan nuestras películas, lamentablemente. Sobre todo acá, en nuestro país. Acá hay un pequeño circuito y hay un pequeño grupo de gente fanática que gracias a Dios o gracias al universo tiene el género terror. El género terror creo que es el único género cinematográfico que tiene sus adeptos y sus fans. No, si vos ves cualquier otro género, no lo tiene. Cuando aparece cualquier película de terror en el mundo, siempre vas a tener un montón de influencers o personas que están ahí hablando bien de la película, mandando videos, y eso genera un buen boca a boca y genera que, tal vez con suerte y que se alineen las estrellas, tu película llega con mucho batifondo de atrás y eso hace que puedas, si se estrena, ir a verla, ¿no? Eso tiene el cine de género, que otros géneros no tienen. Yo acá creo que en nuestro país somos un grupo de gente que le gusta el cine de terror, pero creo que a la mayoría todavía sigue con el prejuicio del cine argentino. Te digo porque yo como protagonista, si se quiere, en mi vida personal hablo con personas que no se dedican al cine o que no están ni siquiera enterados de que existe un BARS, ¿no? Y ni claro, saben que existe cine de claro, terror en la claro. Argentina, o hablan mal del cine argentino, o te dicen, no, pero los efectos del cine argentino, recién ahora empezaron con películas como la de Demi, como Cuando acecha la maldad, o Aterrados, o tal vez El Eternauta, cosas que están, que fueron muy, que llegaron, no llegaron a prepotencia, bueno, Eternauta llegó por la guita que hay atrás y porque es el Eternauta, ¿no? Y porque está Claro, Darín, bueno, en fin, ya todo lo que sabemos que es un claro. producto hermoso, me encanta, ¿eh? No, no lo estoy criticando, al contrario, digo que llegó con todo porque hay mucha guita atrás. Pero Demi se abrió camino a los ponchazos, se abrió camino, pero a las patadas, es un milagro lo de Demian, es un milagro lo que pasó con Aterrados, que es una película que participé y que a mí particularmente me encanta, y luego con Cuando acecha, digo, son cosas que suceden una vez en un millón, y bueno, y eso hizo que en festivales de afuera haya mucho interés por el cine argentino de terror, por el cine argentino de terror, perdón. Que tal vez acá ni se sabe, acá tal vez ni lo sabe. Nuestro pueblo no sé si está esperando nuestras películas, ¿se entiende? Afuera tal vez creo que hay más interés, mirá lo que te digo, en festivales, me está pasando que cuando yo hago una película nueva, como Retratos del Apocalipsis, por ejemplo, es una película muy chiquita que hemos hecho de manera completamente independiente en épocas de Milei, imagínate, le hicimos justamente como un acto anárquico, no nos quedemos de brazos cruzados, hagamos una película de la manera que podamos. Y es una película que entró a casi 30 festivales. O sea que están esperando nuestro cine, están bien predispuestos, ¿no? Vos les escribís un mail a los directores o a los programadores y la quieren ver tu película. Hay interés. Entonces, me parece que estamos como en un momento en donde hay un foco de atención fuerte en lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero afuera más que nada. Acá lamentablemente, como pasa en todos los demás países del mundo, el cine está en un momento complejo, la gente decide ver películas en su casa, como nos pasa a la mayoría de la gente, a menos que seamos muy fanáticos y querramos vivir el ritual de ver una película en un cine, que nadie te molesta, que no existan celulares y todas las cosas que nos sacan, ¿no? Y bueno, es como que está viviendo una época de transición el cine. Entonces, lamentablemente, hoy, digamos que la abeja reina son las grandes plataformas, ¿viste? Y los pocos realizadores que en nuestro país están haciendo cine trabajan para las grandes plataformas que tienen un listado de pedidos técnicos que, o sea, siempre atrás de un director hay muchos productores, sobre todo en esas películas tan comerciales donde hay tanto dinero. El director es la persona que firma la obra, pero ninguno es Kubrick. Ninguno tiene la Claro. potestad sobre su trabajo y decir, che, no me toquen y yo quiero hacer esto. Y en realidad atrás hay un montón de personas que también deciden cosas, ¿no? Y el que pone la cara y el que dirige es uno o dos, depende qué es lo que sea. A menos que tengas
un nombre muy fuerte, dices muy fuerte, y sea un proyecto personal, ¿no? Donde decís, bueno, nos juntamos nosotros y hacemos un proyecto súper personal y tenemos la guita y la guita es nuestra, conseguimos algunos fondos de otro lado, pero la guita es nuestra y el producto lo manejamos nosotros y tenemos el corte final. Que eso es son dos palabras que usamos mucho nosotros. ¿Quién tiene el corte final? El corte final es si el productor junto con vos se ponen de acuerdo para el corte final, que no se cambie ni una coma de la película, ni ninguna escena, ni se corte, ni se alargue, que si parece larga o si parece corta, que si el final funciona o no. ¿Me siguen? Vos cuando haces una película comercial tenés que firmar un contrato en donde el corte final vos lo decidís con el productor o no. O el productor es el dueño y él es el que maneja eso, digamos. Entonces, para cualquier plataforma tenés un montón de cosas que respetar, porque es algo muy comercial donde hay mucho dinero y bueno, un director profesional tiene que aprender o trabajar, sabe trabajar de esa manera, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas, defendiendo lo que es su punto de vista, su visión, pero a su vez también entendiendo de que las personas que están controlando lo económico y que son los dueños tal vez de ese material van a tomar decisiones también creativas. En esa pulseada pudiste ganar alguna vez algún corte final o algo que no quisiste ceder o que tuviste que pelear de idea, ¿no? Mira, sí, sí, sí. Decir, viste, la palabra ganar suena fuerte, ¿no? Pero Bueno, hay ideas que pude sostener y que me dieron pelota, y hay otras que no, y hay otras que no. Cuando haces películas comerciales tenés que tener esa claridad y entender de que vos estás contando una historia, depende del target. Por ejemplo, con Nicanor Loretti hicimos dos películas para vacaciones de invierno para pibes, y es entender que estás contando una historia para ese público. Por más que vos quieras hacer un cine de Tarkovsky, ahí no va. Tenés que adaptarte al producto que tenés que lograr, y tratar de lograr lo mejor, tratar de tener buenas referencias, tratar de hacer buen cine dentro de esos parámetros, ¿no es cierto? Que es claro. lo que hemos intentado nosotros. Bueno. Pero bueno, sí, siempre se dan esas pulseadas en donde es poner de acuerdo no solamente a Nika y a mí como directores, sino también al resto de los productores, que en ese caso eran 7 u 8, ¿no? Que eran los Bueno, que tomaban las pero decisiones. esa socios y la de cantantes, ¿no? Eran más un encargo, pero hay muchas ideas de ustedes, ¿no? Es como que es bastante personal. Pueden llegar a meter algo en lo que termina siendo un encargo, ¿no? En el caso de Socios por Accidente, ya de por sí pensá que cuando nos llamaron, cuando a mí me convoca Nicanor, porque en realidad a mí me convoca Nicanor para codirigir con él, ya lo primero que supe era que iba a estar José María, y yo dije, ah, bueno, espectacular, no lo conocía. Y después nos enteramos que iba a estar Pedro Alfonso, que había sido una exigencia en ese momento, era muy, muy conocido, la gente, el público lo quiere mucho. Y yo no sabía quién era Pedro Alfonso, no tenía idea. Y bueno, y se dio de que teníamos que trabajar con ambos, estuvo buenísimo, tuvimos tiempo para ensayar, para nosotros fue una gran aventura y estuvo bárbara la experiencia. Pero bueno, claro, es lo que les decía, hay que ponerse de acuerdo en muchas cuestiones, ¿no? Creativas, creativas. Cantantes no la hice con Nicanor, esa justo cuando yo estaba haciendo cantante, Nica tuvo que hacer 27 El Club de los Malditos, que la Sí, conocen esa película, ¿no? Con Capusotto. Capusotto. Sí, exactamente. Eh, pero bueno, esa fue de alguna manera, fue mi primer acercamiento al cine industrial, porque las otras películas que yo había hecho antes, que fueron La Corporación, Maldito Sean, Celo y Mala Carne, fueron películas que, La Corporación fue una película que salió de mí, que fue un guión que yo escribí, un proyecto que llevé adelante durante mucho tiempo, y que los mismos productores de Socios tomaron, que es Cinema Group y Buffalo Films. Y las otras tres películas, Malditos, fue una peli que hicimos con Tenián, que le hicimos a los ponchazos de manera independiente durante 5 años, en un momento en donde los dos nos preguntábamos cómo llegar a los grandes circuitos, cómo llegar a un festival como Sitges, ¿no? Nos devanábamos la cabeza pensando en lograr que esa película se vea, que esa película tenga un recorrido. Así que Socios, después me tocó Socios, que fue una peli no solamente con apoyo del instituto, sino una peli completamente comercial, ya con fecha de estreno y con una distribución. Las otras películas, nosotros las hicimos, hizo la corporación, no teníamos fecha de estreno y no teníamos ningún distribuidor que darle la película. O sea, vos haces la película, pero no sabés cuándo se va a estrenar.
la pregunta que te hacen todos, hasta los mismos actores de la película, es, ¿y cuándo se va a estrenar esto? No tengo idea. Salvo un producto muy comercial tiene fecha de estreno. Por ejemplo, una serie para Netflix, una película para Netflix, hoy día, ¿no? Vos ya sabés que la estás haciendo en marzo y que se estrena en agosto, ponele. Y ya sabés a qué plataforma va a ir porque son ellos los productores. Entonces, cuando estás haciendo un producto comercial, sí sabés de fechas y quién la va a distribuir. Si no, no, es todo un misterio. Te pregunto, como vos también sos actor, Fabián, ¿cómo manejaste Sí. la comedia en Socios y Cantantes? Desde como director y como actor, que sabe del oficio, ¿y Ujú. cómo se maneja la comedia? Mira, es una pregunta amplia. Lo que te puedo decir es que cuando terminé de estudiar cine sentí que no sabía demasiado dirigir actores. Tuvimos muchas materias, muchas materias de diferentes oficios, pero dirección de actores fue muy poco tiempo para mi gusto. Eh, y terminé la escuela de cine, me puse a estudiar teatro para tratar de tener un acercamiento con el teatro, con la dirección de actores y me agarró el teatro, me agarró, me divertí mucho actuando, entrenando y fui protagonista de muchas obras de teatro, ¿no? Hasta que en un momento empecé a trabajar de asistente de dirección y dije, bueno, como en teatro no gano un mango, pues siempre he Mm. hecho obras independientes y como asistente, que era lo que quería, yo que siempre quise laburar en cine como técnico y como director, me pasé al otro bando y dije, bueno, la primera posibilidad que tuve para laburar en una película, renuncié a la obra de teatro o terminé, digamos, el compromiso teatral y me pasé a laburar en cine. Y yo creo que digamos, esa escuela de teatro que tuve me hizo aprender mucho sobre dirección de actores. Que quizás otros directores lamentablemente no lo tienen porque conozco directores y directoras que no les gusta el teatro, o sí, o tienen un manejo actoral de la puta madre. Hay grandes directores, que yo, Paula Hernández tiene un manejo actoral muy bueno, Campanella tiene un muy buen manejo actoral, hay muchos directores con mucho oficio en el manejo de actores que son muy grosos. Y es, yo creo, hoy una de las cosas más difíciles a la hora de dirigir, el trabajo con el actor. Porque lo técnico lo aprendes, pero trabajar con actores, cada actor es una herramienta diferente, tiene una sensibilidad distinta y hay que lograr esa sinfonía de la película que estás haciendo. Si es una comedia de terror, tenés que lograr que estén todos en la misma comedia de terror. No que uno esté en una de terror seria, el otro esté en un drama, el otro esté en una... Me siguen, todos tienen que estar como en la misma clave tonal de esa composición musical que es la película. Por eso a veces pasa que de repente un muy buen actor tal vez está desencajado en una obra, porque va a decir, che, bueno, pero es una cuestión de dirección, porque el actor es bueno. ¿Qué Claro. pasa que acá está en otra? Y capaz está en otro código ese actor, ¿no? Y eso, esa visión y ese manejo con los actores, es algo que vas aprendiendo si tenés una estructura teatral, si aprendiste a dirigir actores y qué motiva a cada uno, qué necesita cada uno, y también se aprende con el oficio, porque hacer cine es oficio. Uno puede leer 10 libros, 15 sobre teoría de cómo hacer una película, pero tenés que trabajar para aprender. Emiliano, Sí, ¿se me escucha bien? sí, sí, Más o se te escucha menos. bien. Yo te escucho perfecto, Emi. Bien. A raíz de esto que está comentando Fabián, pensaba en su película El muerto cuenta su historia, que para mí, a mi entender, es una película que suministra muy bien los tiempos, siendo durante la primera hora aproximadamente, predominantemente una comedia. Comedia de terror, pero una comedia. Y en los últimos 15, 20 minutos va virando hacia la oscuridad, digamos, hacia el terror, eh, sin perder el humor, por supuesto. Y también es muy crítica con la mirada de ambos sexos con el otro, ¿no? Mi consulta es si fue idea tuya, Fabián, este balance. Entiendo que el guión es de Demian, creo, de Demian, y si podés nombrar alguna influencia que te haya llevado a armar esta estructura. Mira, bueno, gracias Emiliano, es una película que yo quiero mucho, que mucho no hablo de esa peli, poca gente la vio. Este,
Mirá, una influencia, te respondo de atrás para adelante, una influencia de esa película es la película Bump, Claro. con Grace Sí, Jones. Es una sí. película que a mí, yo la vi en el cine, no sé si es una película buena o Sí, mala, pero me tengo sí. un gran recuerdo de lo bien que la pasé. Es más, no la quiero ni volver a ver por miedo a que sea un desastre. No, es buena, es buena. Mirala, es buena, muy buena. Igual estoy hablando mal, porque desastre o no, es muy. Nadie es la medida de nada, ¿viste? Entonces a vos te puede parecer hermosa ver Maniquén, mente el otro que después parece una cagada. O sea, obviamente hay teoría y hay cuestiones de que uno puede fundamentar el por qué una película es buena o mala, pero después lo que uno vive al ver una película es muy personal, ¿viste? Bam fue una peli que disfruté muchísimo en el cine y creo que tiene algo de esa película. Este, no la escribí con Demián Salomón, no, perdón, con Demián Rugna, la escribí con Nicolás Britos. Y fue así, Ok. escribí medio guión y en un momento me trabé. Y no lo pude seguir escribiendo más. Siempre tuvo humor, siempre arrancó con la escena en la morgue, o sea, Sí. hay cosas estructurales que estuvieron desde el momento cero. Incluso hay algo que logré en esa película, que es tenerlo a Damián Dreisig. Cuando escribía el personaje de Damián Dreisig, pensaba en Damián Dreisig. Y tuve la suerte de convocarlo y que le haya gustado el guión y que haya podido estar en la peli. Hay cosas que pude lograr que estuvieron en el momento cero a la hora de escribir la historia. Sí. Este, entonces hablé con Nicanor, que ya éramos amigos de esa época, porque nosotros nos conocimos en Diablo prácticamente. Sí, en Diablo, fui asistente de dirección de Diablo del año 2010 y El Muerto cuenta su historia fue año 2015, 2016. Y me dijo, mira, te voy a recomendar a un amigo que es Nicolás Britos, que es un muy buen guionista. Y bueno, y tuve muy buena onda con Nicolás, hasta el punto de luego hicimos otros proyectos juntos. Y él le dio una vuelta de rosca a todo este mundo celta que aparece de vampiros. Donde cuando él me propuso eso, yo dije, ah, qué interesante. Empezamos a investigar juntos y ahí nos fusionamos. Escribir con otra persona está bueno porque sales un poco de tu propio universo. Una vez es cuando te haces muchas pelis o escribís mucho, te das cuenta que hay cosas que venís repitiendo, ¿no? En cambio, cuando escribís con otra persona y lográs esa química de trabajo con otro, creo que eso hace que se amplíe no solamente tu universo, sino el de la otra persona y lográs algo diferente. Así que, nada, es un poco la respuesta sobre esa película. No la escribí con Rugna y fue por otro lado, y qué bueno que te haya parecido interesante la mezcla de géneros que tiene. Sí, sí, absolutamente. Sí, el otro aspecto interesante también es lo que decía Emiliano, es esa pelea, esa lucha de sexos que está en Bumps, si vos decís que lo sacaste de Bumps, pero en Bumps está como Sí, subtexto está, y vos lo agarrás y decís, sí, nada de subtexto, pongámoslo en primer plano. sí, 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 está. Bueno, mirá, hoy pensando esa película y las cosas que hemos hecho, una película con muchas locaciones, una película hecha en 5 semanas, toda la secuencia final fueron 3 o 4 días en Ezeiza, este ritual donde Sí, los hombres caen en este pozo, todo ese momento, hoy yo no sé cómo lo podríamos hacer porque desde que tengo recuerdo, mi trabajo siempre fue hacia atrás en cuanto a producción, no hacia adelante. Llegó un momento después de esa película en donde todas las películas era hacia atrás de producción, ¿no? Cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, Legiones, decíamos, che, mirá que esta película no es la película que no es El Muerto cuenta su historia, ¿viste? En cuanto a producción. Cuando estábamos haciendo Juego de Brujas, decíamos, che, mirá que esto no es Legiones, ¿eh? En cuanto a producción. Claro. Y en la última película que hicimos me decían, esto no es Juego de Brujas. O sea que fue Mm. como involucionando el cuanto al presupuesto de las películas con las que yo trabajé, ¿se entiende? sí, Ya veníamos, o sea, después, más allá de este gobierno que lo que hizo fue paralizar el cine y destruirlo, o dejarlo en estado vegetativo, antes de esto, ya con el gobierno de Alberto, cuando entró Luis Puenzo, toda esa Macri, toda esta porquería que venimos ya de hace tiempo con problemas, hizo que nuestras películas cada vez se vayan acotando más de producción. Los que hacemos cine sabemos lo difícil que es hacer cine de esta manera. El espectador no lo sabe. El espectador se sienta a ver una película, si le gusta, le gusta, y si no le gusta, no le gusta. Punto. ¿Qué política crees vos que sería? Claro, el Yo dejo a los consumo demás. final, o Jorge, sea, ya te dejo. ¿Qué políticas estatales considerás vos que serían indispensables para el cine hoy? Es una pregunta difícil. Para empezar, siempre tuvimos problemas a la hora de promocionar nuestro cine. Siempre nos quedamos cortos con la plata.
nunca tuvimos guita para poner en publicidad, y a su vez siempre no es una competencia completamente desleal con los grandes tanques hollywoodenses. Hay un afiche, una foto que vi del año 95, que eran las mismas películas que siguen refritando, refritando, porque se la pasan haciendo remakes o secuelas. Me acuerdo que en el año 95 estaba Toy Story, estaba Spider-Man, películas que al día de hoy siguen haciendo. Son muy buenos ellos, refritando cosas y haciendo secuelas o precuelas. Tienen toda la artillería pesada, ¿viste? Y todo el tiempo esa idea la reutilizan y la reutilizan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y 40 años más tarde en la industria cinematográfica yankee siguen haciendo las mismas películas, secuela de, secuela de, secuela de. Está buenísimo, qué sé yo, o sea, nosotros no hemos llegado a eso y sí hemos tenido gobiernos que lamentablemente fueron enterrando el cine, ¿no? Más que dándole prioridad a la cultura, que si te pones a pensar, el cine es una industria que genera millones, ¿no? Lamentablemente, no, en este momento, sobre todo, no se están dando cuenta del potencial que tiene la cinematografía. Yo creo que hay que poner guita en publicidad, hay que defender, hay que buscar formas para defender nuestro cine. La cuota pantalla que quitaron estaba bueno porque por lo menos nos daba la posibilidad de estar 15 días 15 días, en claro. una sala y que los dueños de la sala tengan la obligación de abrir las puertas a una película argentina, aunque para ellos sea un grano en el culo, porque claro, sin publicidad nadie se entera que existe tu película. Entonces los tipos tenían la sala abierta con una película argentina cuando podían tener Spider-Man ahí, pero bueno, era una forma de defender nuestro cine, ¿no? Y de darle una chance. Eh, Pluralizar, que haya más voces, que no solamente se centralice en lo que es capital, sino también otras provincias. Eso también es importante para el cine. He visto voces de personas por ejemplo, productoras en Misiones, en Tucumán, en San Luis. En una época San Luis se producía bastante, Ah, que han sido películas maravillosas. Yo creo que tiene que haber nada, federalizar el cine. Creo que eso sería también otro buen recurso, ¿no? Para lograr más cine nacional, cine distinto, un cine diferente, que todos tengan la posibilidad de poder contar sus historias. Jorge, ¿qué querías preguntar? La idea, que nada, escuchándote hablar, es cierto que esta cosa de la, no digamos decadencia porque sería un término injusto, pero esta cosa de que a lo largo del tiempo al cine nacional se lo ha venido destruyendo de alguno u otro modo. Y creo que tuve la suerte de poder ir a la función de prensa de Retrato del Apocalipsis cuando lo presentaron en el DAC. Y creo haberte preguntado en algún momento cuando en una parte de en la película hablan de que, que esa situación post-apocalíptica empezó hace 2 años y coincidía con el comienzo de este gobierno. Eh, y yendo para atrás tenés esa cosa del subtexto donde siempre es muy interesante analizar tus películas. Particularmente me pasó con Legions y me pasa con Retratos, esta cosa de cómo jugás con esta temática del terror mezclada con el quehacer nacional, con la situación nacional. Lo haces, o sea, es algo que te nace, es algo que vos lo tenés como una impronta, o es algo que decís, oh, coincidió con que lo que estoy contando en ese momento, marca mucho lo que hace a la época en la que la película sale. A veces sos No sé si se consciente, entiende la sí, pregunta. se entiende. Mira, a veces, Jorge, soy consciente de que hay una crítica, soy consciente de lo que estoy hablando y a veces escribo por placer. Hay algo que me encanta que es escribir. A veces me escapo a las 6 de la mañana de mi familia para ponerme a escribir, como si estuviera encontrando con alguien a quien hace mucho que quiero ver. Y a veces es simplemente el amor por la historia que estoy contando, ¿no? Por los personajes, por cómo se van revelando situaciones que me interesan afrontar y contar o de repente enfrentar el problema de ver de qué manera podés lograr salir de ese nudo creativo en el que estás al escribir una historia, porque a veces pasa, como dije antes, que te trabaste o que necesitas ver de qué manera
salir del brete en el que te metiste, o si es correcto por el camino que vas. Es un trabajo intuitivo y a veces muy mental también, ¿no? Te enfrentás con vos, con tus demonios también, con lo que sabés, con lo que no sabés, eh, yo la verdad que trato de disfrutar mucho. A veces me meto en historias que salen rápidamente y que siento que estoy transmitiendo o contando algo que en ese momento me parece fundamental contar, y a veces siento que estoy en una donde no sé muy bien qué quiero decir, donde me estoy enamorando de situaciones o me estoy enamorando de un personaje, ¿no? Y el objetivo de ese personaje, y como ese personaje estoy intentando que tenga una evolución o una involución, depende para el lado que lleve la película, y digo, pará, Claro, de qué claro. se trata esto? Y después cuando la leo, digo, estoy entendiendo qué es, de qué va, ¿no? Creo que cada historia, es tan complejo escribir un guión que cada historia creo que va revelándote cosas de acuerdo a la forma en que lo escribiste, ¿no? Eh, yo creo que por momentos sí, soy muy consciente de lo que hago. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un guión, que es la adaptación de un corto que se llama Dosis, no sé si lo vieron, que hice en el año 2004, está en internet, si buscan Dosis Fabián Forte lo encuentran, y creo que viene muy bien para estas épocas en las que estamos hoy. Es de alguna manera es una distopía, que creo que con la corporación también logré contar una distopía con poco dinero, porque en general las distopías, uno Tal cuando lee cual. literatura, las distopías son películas carísimas, ¿viste? Son historias enormes, por lo Sí, cual sí, es todo sí, un sí. desafío. Es todo un desafío enfrentar una, pero me parece que es un lindo, ¿cómo te puedo decir? Viaje, escribir una distopía, porque es tener la posibilidad de criticar un montón de cuestiones del sistema a través de un mundo o un universo paralelo que nos representa. Así que hoy estoy en esa situación. Yo justamente, Hoy soy muy Sí, de hecho consciente de esa crítica. Sí, se nota mucho eso. En Retrato del Apocalipsis se nota, esa crítica es espectacular. Digo, qué uno sale bueno. del cine, por lo menos lo que me pasó a mí, eso, ver Sí, esa cosa de, che, está para hacer muchas, esta película te hace pensar muchas preguntas en donde vos decís, che, pero mirá que lo que está pasando ahí es ese zombie, esa cosa esa señora que ve a sí. ese gato, y vos decís, no, está viendo otra cosa, ¿viste? Es una cosa que Bueno, terminás armándote en, en la cabeza una en historia que ratas, se aleja mucho del zombie, ¿viste? En Ratas, justamente cuando la escribí, que fue un guión que casualmente escribí de una manera muy rápida, muy rápido, después obviamente uno lo retoca, lo edita, ¿no? Y vas trabajándolo, pero el grosor de la historia la escribí muy rápidamente. En Ratas había algo que yo quería manejar, que es esto de que las cosas suceden y ellos no se dan cuenta, ¿no? Es que en la tele están pasando cosas ya del Claro, momento cero y ella está en otra. totalmente. Está preocupado por su gato y en la televisión te están mostrando que algo está pasando. O sea, si ellos en algún momento se pusieran de acuerdo y dirían, che, ¿qué está pasando? Ahí creo que la historia Claro, de Ratas sería diferente. Incluso la pibita, que es la que viene claro, con la claro, información de afuera, la exacta, hija de ella, claro, es la que trae una información que lamentablemente no llega a ningún lado porque están ya en una, ¿no? Ella descompuesta y los otros con claro. otros problemas en paralelo. Sí. Eduardo, sí, No, no, yo te quería, Eduardo, ¿Qué es Jorge? sí, Perdón. dale, Eduardo, habla. no, no. dale Eduardo, porque alguien tiene que hablar. Dale, Eduardo. Bueno, no, yo te quería preguntar justamente por la Sí. corporación, Fabi, sobre todo por el casting, sé que muchas veces escribís pensando ya en los actores, y en la corporación fue así, ese elenco ya lo tenías pensado. No, la corporación, mirá, para que tengas una idea, el protagonista pensé en Julio Chávez. Y le llevé el guión al representante y nunca tuve respuesta. Después había hablado con Jorge Suárez, que le había gustado mucho el guión, y nos Ajá. sentamos varias veces a charlar del personaje. Y pasó que cuando los productores me dicen, bueno, ya tenemos el interés del instituto, ya nos depositaron el dinero, ya tenemos que arrancar el mes que viene, Jorge Suárez me dice, yo el mes que viene no voy a estar, tuve un año de mucho laburo, me voy de vacaciones con mi familia, bla, bla, bueno, no pudo estar.
Y ahí pensé en Osmar Núñez. Había pensado hasta en el actor de Laberinto del Fauno, en Sergi López, para ese Ujú. personaje. Hablé con Osmar Núñez, le pasé el guión, le gustó mucho, nos juntamos después de la función que él hacía en el San Martín, una obra de Veronese. Me acuerdo que me dijo algo así como, mira, este personaje es para mí, me dice así, ¿eh? Esa cosa romántica, ¿no? Es para mí, yo pienso como él, entiendo lo que es, entiendo las cosas que le pasan, entiendo esta gana de tener un hijo de esa edad, lo entiendo perfectamente, me dice, pero tengo un gran problema, no sé manejar. Me dice. Mm. Y en la escena había muchas escenas donde él manejaba y yo le dije que eso no era un problema, bueno, bla, 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 nos pusimos de acuerdo. Después, Moro Angeleri, yo ya había trabajado con ella y me parece una gran actriz. Había hablado con Florencia Raggi, me había juntado con Florencia Raggi por ese personaje, por ese papel, y a Florencia le había salido hacer la película Mala de Caetano. Entonces un día me dice, mira, Fabi, Caetano me llama y es en el mismo momento donde tendremos que hacer la corporación, ¿qué hago? Y yo le dije, hacé la de Caetano. Y que hacer la de Caetano que te va a dar trayectoria, te va a dar exposición. Bueno, pues pobre, no le fue muy bien con esa película, pero bueno, había sido la primera opción. Y bueno, cuando la llamé a Moro, ella leyó el guión, le gustó, bueno, cosas interesantes. A Sergio Boris lo conocí en Diablo, yo ya lo conocía como actor, obviamente, pero lo conocía a él personalmente, entonces me pareció la persona indicada para ese personaje. Y después tengo un dato que en el año 2009, en San Luis, que antes justamente nombré esa provincia, en San Luis se produjeron muchas películas. Yo trabajé en 3 películas en San Luis como asistente. La conocí a la hija de Chaplin, a Geraldine Chaplin. Hicimos una película juntos, yo de asistente de dirección, una película de Diego, ay, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar el nombre del director, se llama Hostias, que luego se llamó Un amor de película. Y le pasé el guión a Geraldine, y le gustó. Y me dice, quiero estar acá. Y yo le dije Bueno, que me parecía genial para el personaje de la mamá de Osmar Núñez. Firmó una carta de intención, yo todo eso se lo pasé a los productores, y al final por una cuestión económica decidieron que no. Y ese personaje lo hizo Pochi Ducase, que es encantadora, hizo un gran trabajo, una actriz que quiero muchísimo. El elenco de la corporación, para mí es un elenco ideal. Se ponen a ver, hasta Lorena Vega aparece en la televisión en un momento, haciendo una escena cortita. Lorena Vega la conozco hace muchos años. sí. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no tenía el elenco excepto a Moro en la cabeza, pero fue un elenco que se fue armando a medida que íbamos haciendo la peli. Laburar de asistente de dirección me hizo conocer muchas actrices y muchos actores. Claro. Y no solamente el hecho de verlos actuar, sino también lo humano. Yo me fijo siempre en tener un elenco de actores y de actrices que sea un elenco que no sea solamente un trabajo, sino que también le guste la historia, que quieran hacerlo mejor, que no sean actores o actrices hinchapelotas, que sea un grupo, una camaradería fuerte, ¿no? Jorge Delía, que está en la película, me Gran dijo, actor. Bien. vos acá, gran actor, Mm. vos te diste cuenta el elenco que armaste, son todas personas maravillosas. Me dice, esto no es casualidad, me dijo. Lupi, Y Lupi también, claro. Lupi. La verdad fue un gran elenco. ¿Te sentiste cómodo después con la definición de terror dramático o esa que hubo alrededor de la película eh, Mirá, sí, qué sé yo. Mientras hablen de la película, obviamente se habla mal de la película y uno recién la estrena y estás con el bebé que recién nace, te sentís mucho más vulnerable. Con el tiempo, no tanto, con el tiempo estás ya enamorado de otras películas, de otros proyectos que van a venir, o por lo menos hablo desde mí, ¿no? A mí me pasa eso. Estoy caliente ya con otros proyectos, entonces claro. las otras películas que hice, todo bien, pero cuando recién la estrenás estás muy a flor de piel, ¿viste? Es muy, con muchas expectativas, muy sensible, entonces tal vez una palabra mala hacia tu película te afecta mucho más que tal vez si te lo dicen 2 años, 3 años después, ¿no es cierto? Donde vos ya también tenés tus propias críticas sobre tu película. Emiliano,
¿Sabes lo que, mirá lo que me pasó? Te les cuento Sí. esto que tiene un poco bien a colación de lo que hablamos antes del cine argentino. Cuando se proyectó La Corporación en Mar del Plata, a la gente le había gustado mucho en general. Entonces yo tuve la posibilidad de hablar con el público en otro festival, nada que ver a lo que es ahora, repletas las salas, con muchas ganas, la gente tenía muchas ganas de ver cine de todo tipo. Y cuando terminaba la proyección, después que yo hablaba, la gente me venía a saludar, el público, y me decía, no parece una película argentina. Te felicito, me decían, no parece una película argentina. En ese momento, lo tomaba como un piropo, como algo positivo. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que no es nada, no es ningún piropo. Era ofensivo, no porque ellos querían ofenderte, al contrario, te estaban diciendo algo positivo, sino el hecho de que no parezca una película argentina porque les gustó, ¿se entiende? O sea que si no le hubiese gustado, sí era una película argentina, ¿no? No sé, con el tiempo me di cuenta que era un bajón lo que me estaban diciendo. Emiliano. Sí, Fabián, quería preguntarte sobre tu cortometraje Nos vemos en el futuro. Oh, sí, Ya que estamos hablando de casting ajá, y estos sí, temas, bueno, el corto brevemente es sobre un casting de talentos ajá. y a mi juicio juega un poco con la idea de que ya no hay casi nada o nada que nos pueda sorprender. Eh, Mi pregunta sería, ¿cómo comulgás con esta mirada de sostener la creatividad en una época en la que hay tanta repetición, tanta discusión de la originalidad o falta de originalidad en el cine, ¿no? Bueno, creo que sos una de las pocas personas que vio ese corto. Ese corto fue un pedido Me gustó, que... me gustó. Qué bueno, Emiliano. Mirá, yo la verdad que Mm. fue un trabajo que hice para una escuela de cine, para la escuela de actuar en cine de Emiliano Romero, que él me pidió hacer un corto con sus alumnos y un día fui a la clase de él, conocí a sus alumnos y escribí ese corto que lo hicimos en un día. O sea, no es que fue un proyecto que yo venía trabajando hacía tiempo. En realidad, fue básicamente un trabajo que hice para la escuela de Emiliano, ¿no? Sí. Que yo incluso no lo edité. 6 meses o 7 meses después yo ya me había olvidado del corto y me escribe el editor del corto y me dice, tengo un primer corte de tu cortometraje. Y Emiliano me dice, no, Fabi, mira, ya tenemos el corte. Y me gustó. Dije, ah, qué bien. Qué lindo laburo de edición que se mandaron. O sea que, nada, no lo volví a ver ese corto, me tendría que volverlo a ver. Este, es profunda la pregunta que me haces acerca de el tema de lo creativo. Mira, yo siempre digo que está todo inventado, porque si empezás a analizar las películas, creo que todas las películas toman de otras películas. Algunas se les nota más, algunas se les nota menos. La Sí. estructura comercial, que es lo que yo enseño en guión hoy, si querés hacer una película Sí. comercial, es similar en todas las películas comerciales, sobre todo en las películas hollywoodenses. Siempre se repiten los mismos puntos, digamos, de inflexión o plot points, como los quieras llamar. Pero a mí me parece que la visión de cada uno hace de que las historias sean diferentes. ¿Ok? Podemos hacer los cinco que somos cinco, sí, cinco, Romeo y Julieta, pero de manera distinta, transformada, ¿viste? Y van a ser 5 películas diferentes. Y esto fue algo que yo aprendí en la escuela de cine. En la escuela de cine, un profe que tuvimos nos decía, si acá todos somos 20, si los 20 hacemos la misma película, van a ser 20 películas diferentes. Y es cierto, había un ejercicio que hacíamos de un corto de 5 minutos, donde teníamos que contar ese corto en 10 planos. En esa historia, la misma historia en 10 planos, con actores diferentes, ¿no? Y eran 10 películas distintas, la misma historia, sí, pero eran puntos de vista completamente diferentes. Por eso yo creo de que está todo inventado, sí, en cuanto a lo que ya les comenté, pero los puntos de vista y la visión de cada director hace que esa película pueda llegar a ser novedosa o no. Te pregunto ¿Cuánto sobre, hace que apareció? ¿Cuánto hace que apareció Tarantino? Para los pibes, Tarantino inventó el cine. Para los pibes, Joker es una película innovadora, ¿se entiende? O sea, a eso voy.
Sí, no vieron el cine de los 70, por eso. Obvio, bueno, claro, que venga Tarantino y él mismo les va a decir, no, chicos, yo no inventé nada, gracias, pero no. Sí. Eh, te hago una pregunta con respecto a lo que preguntó, lo que mencionaba Emiliano y Jorge recién. Vos que trabajas con actores, vos que das cursos, vos que dirigís cine, ¿qué pasa con la falta de referencias del público con el que vos trabajás? Cuando vos hablas de una película de los 70, de una película de los 60, cine clásico, y no casan la referencia. Y a mí me llama mucho la atención, por un lado, depende cómo lo veas. Si estás en un día negativo, te querés pegar un tiro. Si estás en un día positivo, decís, wow, qué loco. Tienen mucho para conocer, eso está buenísimo. Como un amigo, cuando yo no había visto Breaking Bad, y mi amigo me dijo, ¿cómo te envidio? Me dice, cómo me gustaría estar en tu lugar y volverla a ver y no saber nada de la serie? Miren ese punto de vista, interesante. Yo digo, bueno, la voy a ver qué pasa. Depende, creo que el hecho de que alguien no haya visto tanto cine está bueno porque te dan ganas de estar al lado de él y decirle, mirate esta película, a ver qué opinas, mirá esto, mirá otro. Me está pasando con mi hijo tiene 5 años, lo estoy haciendo ver películas que él las reflashea y me parece que está buenísimo poder encaminar, no sé si encaminar, pero sí acompañar a alguien en la cultura cinéfila, ¿no es cierto? Lo que sí me llama poderosamente la atención es que de repente en un equipo técnico de jóvenes no hayan visto, no sé, El Padrino. Me ha pasado de estar en un equipo técnico con pibes de 20 y pico, y yo les hablaba de Brasil, de Terry Gilliam, y no sabía de qué película estaba hablando. Y me llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, hay un Sí, poco eso se está un, repitiendo mucho eso. Sí, sí, hay un poco un sentido de que lo que pertenece al siglo XX ya pasa a ser antiguo para las nuevas generaciones. Por eso también, cuando vos le mencionás una película de los 90, por ejemplo, eso sí, ya es viejo, es una película vieja que no, está sí. instalada esa idea. Lo que hay que entender es que las nuevas generaciones hoy miran TikTok, y esto lo digo en cuanto a que están acostumbrados a ver formatos cortos, de corta duración, formatos verticales, formatos horizontales. Es un bombardeo de material audiovisual en el que estamos metidos todos, que es terrible, es terrorífico, ¿no? A mí me pasa que a veces me asqueo y no miro ninguna película. Me quedo en mi casa haciendo otra cosa. Me pongo a leer, me pongo, no sé, a jugar, no sé, carreramente, o sea, hago cualquier otra cosa menos mirar una película que antes me la pasaba mirando películas. Primero porque siento que hay muchas películas que son iguales. O sea, una cosa era ver Star Wars en los 70 que te volaba las chapas, y otra cosa es ver hoy Duna, que viste 18 millones de películas con esa cantidad de efectos. A mí Duna no me Claro, produce nada. Admiro lo técnico, sí, me parece perfecto, todo bien, obviamente, no voy a negar eso, desde ya, pero me das a elegir Duna o me das a elegir una película en Linklater, chiquita, tipo Tape, y me quedo con Tape, muchachos, o sea, no, claro. va por otro lado, va por otro lado, hoy me quedo con el cine, ese cine que trata de contar algo diferente, donde los actores, donde los personajes son lo importante, donde te puede transmitir una emoción. 2000, ¿cómo se llama la de Blade Runner, la segunda? Es maravillosa visualmente, te caes de culo, todo bien, aplaudimos, todo bien, pero me aburrió, a mí me aburrió. Claro. Eh, Larga, muy larga, las películas hoy son eternas, eh, y creo que los pibes lamentablemente buscan formatos cortos. Es más, mirá lo que dijo Pirovano, que no estoy de acuerdo, pero Pirovano está hablando de hacer cine vertical. Y hoy yo sé que están haciendo Sí, series. un minuto. Están haciendo series de 1 minuto, 2 minutos cada capítulo, en formato vertical. Se viene eso. No sé cuánto tiempo va a durar. Capaz dura lo que dura un pedo en el agua. Pero se viene eso, esa investigación, porque ya está sobresaturado todo. Entonces pasa eso, Emi. Siento como que ¿no? Hay una sobresaturación de estímulos que los pibes te miran 3 películas a la vez, la cortan, la paran, se ponen a mandar mensajes de texto, chatean con su pareja. Por eso, yo es como que defiendo o disfruto mucho del ritual de sentarte en un cine con la luz apagada y verla técnicamente de la mejor manera posible una película, porque entras en un viaje en donde yo el teléfono lo apago y que nadie me joda, como Y sucedía. Fabián,
¿Hay algún autor actual que te produzca esa sensación de querer? Sale la película de él o de ella y decís, no, a este autor, esta autora sí la sigo o lo sigo. Eh, sí, pero no me estoy acordando de quién. Sí, me pasa con mi pareja que le digo, che, esta película, vamos a verla que es de tal director, mirá que esta película de esta directora, sí, me pasa que sigo películas de directores y de directoras, sí, sí. 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 Incluso he visto películas que no hubiera visto, no lo hubiera visto jamás por el póster o por la sinopsis, y sin embargo veo el director y digo, che, para que debe estar buena, ¿no? Qué sé yo, Nouvelle Vague. Ahora voy a ver una película que se llama Nouvelle Vague. ¿Por qué la veo? Por Linklater. Sí. No precisamente porque ame la Nouvelle Vague. Es una corriente que me gusta, pero hay películas que a mí me volaron terriblemente y otras que las rebanco, me parecen geniales, como todo. Pero está firmada por Linklater. A mí me encanta lo que hace ese director. Ese es un chabón que tiene muchas agallas, ¿no? Te hace Boyhood, te hace Escuela del Rock. Eso es algo que siempre digo, los directores que son que pueden contar todo tipo de géneros, a mí los valoro mucho. Un Richard Donner, por ejemplo, ¿no? Que te hace La Profecía, Los Sí, Goonies, nada, súper, que sean tan súper. eclécticos, ¿no? Sí. Sí. Arma mortal. Arma Mortal, viste, un Rob Reiner que se murió hace poco, o lo mató el hijo, no sé qué, muy bien qué pasó. Uy, Claro, También, Rob hacen Reiner, cuenta Sí, no, conmigo, ni olvido. un Misery. Te hago eh, una pregunta sí, con respecto a lo que me decías de películas largas, con muchos efectos especiales. Vos tendés en alguna de tus películas, más allá del presupuesto, tendés en alguna de tus películas a trabajar con un poco más de drama íntimo. Por ejemplo, La Corporación, que como vos decías es una distopía, pero es una película que es casi un drama de cámara. Y, por ejemplo, Juego de Brujas, que también es una película sobre brujería, satanismo, que tiene de todo y al mismo tiempo es una película íntima, que sucede en una noche, es chiquita. Más allá de cuestiones de presupuesto, hay algo de una posición tuya de, a mí me gusta contarlo desde este lado más íntimo, ¿no? mirá, Juego de Brujas nació como una obra de teatro prácticamente. Yo la escribí, sucedía todo en un living. Todo en un living. Dije, voy a tratar de escribir, porque siempre es tratar de escribir una historia. Ya veníamos pensando en hacer cine de bajo presupuesto, el año 2020, estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, y la peli la escribí en muy bajos recursos, con bajos recursos, con pocos personajes. Eh, la creatividad, creo, de esa película es poder desarrollar un conflicto dentro de un espacio acotado y ver cuánto uno puede sacar de ese conflicto, cómo sería el desarrollo de ese conflicto, ¿no? Creo que ahí vino la parte más compleja. Tuvo varias versiones el guión, hay una versión mucho más grande. Después entró Santiago Fernández Calvete, que es un director guionista amigo mío, y me hizo una corrección del guión, una asesoría del guión, eh, siempre pensando en el presupuesto que teníamos. Yo el proyecto se lo presenté a Hernán Finling, que es un productor, un director amigo mío, que hoy es el director de la Academia de Artes y Ciencias aquí en Argentina. Con él venimos laburando por mucho tiempo. Y él le gustó mucho la historia, él y a su socio productor también, la Haye. Y bueno, nada, y logramos hacer la película, y la película se agrandó porque conseguimos dos locaciones maravillosas. Uno que era un lugar que era como una escuela de ciegos en Devoto, maravilloso, que creo que hoy la demolieron ya, que todo funcionaba como una especie de palacio antiguo, y después conseguimos otra casa, y ahí se me ocurrió la idea de que el juego virtual de la chica sea estéticamente muy diferente a su casa. Porque en principio lo que sucedía era que cuando ella se ponía los lentes, lo que veía era su propia casa, pero con algunos cambios. Y me basé en eso en los viajes astrales. Esto de que uno en un viaje astral ve su casa, pero la ve diferente, con algunos cambios, algunas cosas distintas, que te hacen comprender de que estás en un sueño y que no es el mundo que vos conocés, o la dimensión que vos conocés. Cuando yo vi las locaciones que me presentaba el productor, adapté el guión a eso. Y dije, claro, el juego tiene que ser un lugar distinto al de su casa, ¿no? Que proponga que ella se mete en un universo de brujos, en una especie de castillo, en una casa gigante, etc. Y ahí fue mutando esta historia,
que antes era pequeña y sucedía en un living y luego se expandió y creció para la película. Eduardo. No, y yo te quería preguntar sobre retratos, sobre el tema de la unificación de los tres, de las tres historias. Sí, Que, sí, técnicamente, que tuvieron, más allá, creo que la música es importante, ¿no? Una, sí, sí. Está bueno eso. este, Sí, está bueno lo que decís del sonido. Bueno, el sonido lo que creo que hace que la película tenga una unidad. Todo el laburo sonoro lo hizo Pablo Sala. No es que cada corto tiene su sonidista, sino hay una sola persona que hizo todo el laburo sonoro y eso hizo que la película tenga una personalidad, más allá de que cada corto esté contado de manera diferente. Son 4 historias, eran 3 en un principio y tuvimos que agregar una más para que la película dure 1 hora 20, porque nos había quedado de 58 minutos. Y pensando en las ventas, fue un proyecto que realmente cuando yo se lo propuse a Nicanor y a Luca, pensé en hacer algo comercial, algo que no se estrene aquí y que sea para el mercado extranjero, hablando justamente de festivales, el interés que hay por el cine nuestro argentino de terror, y bueno, y ver si de repente pegaba festivales, si se interesaba el público, y si alguna gente de ventas se interesaba por la película, etcétera, más o menos lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que hace cine. Entonces lo convoqué a Nicanor, le dije que conocía a Luca Castelo, que estaba produciendo un cortometraje él, que se llama El Rey de los Condenados, que es el último de la película, y le dije a Nica, che, ¿por qué no nos sumamos a ese proyecto? Le voy a comentar a Luca que él nunca hizo un largometraje, le voy a preguntar si se quiere copar con nosotros en estar en una película episódica. O sea que tanto Nicanor como yo nos sumamos a la idea de hacer una película apocalíptica, ¿no? Sí, tal vez si Luca hubiera estado haciendo una película de fantasmas, no hubiera sido retratos del apocalipsis, sino hubiera sido retratos fantasmagóricos, ¿no? O sea, nos sumamos un poco a la propuesta de él. Yo había leído la historia, había visto el storyboard de Luca porque me pidió una asesoría de ese proyecto, entonces yo por eso estaba atento a esa historia. Entonces le dije a Nika, o coincidimos en que estaba bueno que cada uno produzca su propia historia, ¿no? Conseguimos un rental y cada uno invirtió dinero en su historia. Nicanor lo que hizo, nos juntamos obviamente los tres y empezamos a trabajar un discurso y una temática similar acerca de dónde queríamos ir con la historia, si era un mundo apocalíptico, para qué lado ir, qué estilo, ¿no? Cómo tenían que verse los zombies, si se veía alguno o no, si todo se elaboraba en off, cómo elaborar los recursos en off, bueno, todo ese laburo de ponernos de acuerdo en una estética, lo trabajamos, ¿no? Y Nika adaptó un corto que ya tenía escrito y yo escribí el corto de ratas en base a una experiencia que me sucedió en mi casa, o sea, que nace como algo personal y luego se transforma en esta historia, digamos, que antes con Jorge veníamos charlando, ¿no? O sea que tuvimos muchas charlas acerca de hacia dónde llevar la película, de cómo queríamos retratar este apocalipsis. Y creo que la cuarta historia, que es eh, la de Lorena Vega y Ezequiel Rodríguez, Ruby, esa es la historia que de alguna manera más cuenta el desarrollo de este apocalipsis, ¿no es cierto?, a través de ellos, es la más teatral, creo yo, y fue la que hicimos en una sola jornada porque nos quedó tiempo para llegar a la 1 hora y media, a la 1 hora 20 de película. O sea sí, que nada, fuimos de alguna manera, fuimos armándola en el proceso de realización. también la idea de tocar un poquito diferente género. Va, creo que Ratas se acerca un poquito más a la comedia y la de Nicanor Sí, un poco sí, más al policial con terror. sí, sin duda, sí. A mí la comedia siempre me parece que es un género que me gusta y en teatro creo que lo incursioné bastante, incluso estudié clown, no sé si eso es una excusa para decirles por eso escribo comedia, creo que el humor siempre me pareció interesante a la hora de combinar el terror. Eh, Es un buen complemento para el terror para contar precisamente este tipo de historias. ¿Viste? Estas historias que vos siempre son liminares con respecto a lo que sucede en el momento. Digo, es Yo esa creo que cosa, digo, siempre necesitas ese alivio cómico en estas sí, historias como para poder sí, decir, pará, porque si no se muy, te está yendo muy a que un espectador, viste, lo sufra por demás, pero sin embargo, ese alivio cómico que digamos, está sobrevolando sobre la historia, sí, sobre ratas particularmente,
realmente es muy interesante. Yo creo que sí es una herramienta más para bajar un poco la tensión de una película. Eh, Claro. Creo que lo difícil Claro, de lo tal difícil cual. del terror, de manejar el terror, que es algo que yo veo en los guiones, mucha gente que quiere hacer terror y que no tiene experiencia solo quiere asustar. Y no se trata de asustar solamente. Si yo te asusto 20 veces seguidas durante un minuto, ya te cagás de risa. Es como cuando te da hipo, Claro, yo te digo, para qué te voy a asustar, ¡bu! No lo logro, después te hago bu 28 veces, ya te cagás de risa, decís, boludo, ya está. Cuando está mal manejada la ya está. tensión en una Claro, película de terror ya y todo está. el tiempo quieren asustar, lo he visto en muchas películas esto, eh, hay un problema y ahí justamente generan lo contrario, genera que te caes vos de risa, que decís, che, esto está haciendo cualquiera, ya no hay verosímil que aguante. Claro. En cambio, creo que una persona que maneja bien el terror, que yo lo veo en mis colegas, los sostienen esa tensión y saben en qué momento tiene que venir o el jumpscare o el suspenso, ¿no? Como te es una especialidad hacer cine de terror. No, y aparte, Fabián, Jorge, si me permiten, se potencian aún más la comedia y el terror cuando están combinados porque son, para mí, los dos géneros más subversivos, si se quiere, narrativamente. Puede ser, sí, claro, sí, el género que la comedia siempre se la calificó como un género crítico, ¿no? Así que sí, sí, Claro. sí, Sí. sí, tal cual. O que tiene esa potencialidad, por lo menos, sí, sí. Sí, sí, Emiliano. Fabián, te hago por lo menos mi última pregunta con respecto a Aterrados. Vos habías mencionado en varios momentos durante la charla que desde afuera están pidiendo nuestro cine, están como buscando un cine argentino de terror. Y si mal no recuerdo, eso es lo que quería que si me podías confirmar, es Aterrados creo que funcionó mejor afuera, o por lo menos dentro de lo que era Estados Unidos, tenía mucha imagen. Yo me acuerdo que aparecía en la lista de las mejores películas de terror del año. Y acá Claro, Aterrados no fue cuando donde acecha la maldad, era para Aterrados es nada, mucho más totalmente, invisible. Y en Estados Unidos totalmente, salía en la revista Fangoria, salía en las listas de las mejores películas del año. Y bueno, decía, che, totalmente. Aterrado, yo no me acuerdo en qué festival debutó, qué festival tuvo la premier de Aterrado, pero Aterrado se hizo todo un proceso hasta llegar a Sitges. Creo que la habían enviado a Sitges y no la habían seleccionado. Y luego, después que hizo todo un recorrido, la película que funcionó por todos lados y que venía con toda esta catarata de buena vibra de los fanáticos, entró en Sitges, le fue bien, se cruzó Demi con Del Toro en un par de festivales, y Del Toro escuchó tanto sobre la película que un día le escribe un mail a Demián y le dicen, che, todo el mundo me está hablando de Aterrados, mandámela que la quiero ver. Y ahí fue cuando sucede esto de que Del Toro le ofrece hacer la remake de la peli. Este, Acá creo que estuvo 4 semanas, 5, que es un buen número, pero no pasó gran cosa. Afuera fue donde explotó Aterrado, sí, sí. Incluso cuando se estrenó, en la función de prensa, que fue como el estreno de Cuando acecha la maldad, me acuerdo que habíamos tenido una charla, la charla con ustedes, que estuvo Demián, estuvo Cristian ah, Ponce, ¿no es cierto? Claro, Fue esa misma tarde que claro, yo me subí al auto de Demi y fuimos al cine. Demi estaba con una camisita, estaba vestido para presentar la película, no estaba como en una. Y él me decía, ojalá que acá la vea mucha gente y que le vaya bien. Ella venía de haber estrenado en Toronto, creo que había ya ganado Sitges, creo. sí, había ganado. sí, 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 había ganado. sí, 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 había sí, sido sí, muy, sí, ya había muy ganado Sitges, sí, reciente, sí, sí, había sido todo muy reciente, o sea que ya la película venía con un hype zarpado y venía de lograr cosas muy grosas, y él se preguntaba si la peli iba a resultar acá en la sala de cine, y sí, resultó, le fue muy bien, obviamente comparado con otras películas nacionales, dentro no, de un contexto en donde estaban los cines bombardeados de películas tanques hollywoodenses, ¿no? Pero le fue muy bien. Nunca vamos a terminar de agradecer a Damián Rugna que ese día fue a nuestra jornada sabiendo que después tenía que ir a la premier de su propia película. Nuestro agradecimiento Sí, a él. sí. Eh, Nada, pero aparte, pero lo además, tuvimos, lo bueno que lo tuvimos a todos, a vos también, te tuvimos ahí sentados, era terrible, habíamos armado un póker de ases ahí sentados que no lo podíamos creer.
Ahí lo Eso es conocía lo a Cristian, interesante. ahí lo conocía a Cristian Ponce, no lo conocía, yo lo conocía de nombre, pero no lo conocía a Cristian, pudimos charlar un rato, no, yo creo que a todos nos gusta poder compartir este combate que es hacer cine, digamos, ¿no? Este amor que tenemos por este arte y cómo lo hacemos. Creo que si uno dice que no es porque uno no tiene tiempo o por alguna cuestión de X, pero todos queremos compartir nuestras experiencias. Dije que era mi última pregunta y hago trampa, Bueno, porque es una interesante. continuación de la pregunta. Así que en ese momento, y ahora dejo para que mis amigos hagan también sus últimas Sí. preguntas. ¿Te molestó en ese momento cuando Aterrados tenía tanto éxito en Estados Unidos? No sé si tanto éxito, pero se la reconocía como una gran película. Desde lo anímico, ¿cómo se vivió? No, al contrario, no. A mí yo creo que cuando una película nuestra, una película de un amigo, de un conocido, o en este caso de un hermano creativo como Demi, le va bien, para mí es una alegría inmensa, inmensa, porque aparte que le hicimos juntos y venimos haciendo esto de muy, Yo me muy refiero en lejos, el sentido de obviamente. Argentina Sí. invisibiliza sus propias películas. Pero eso es algo que ya lo sabemos. No es que nos enteramos ahí. Ya sabemos que esto es así. No es que ese día nos dimos cuenta y fue un golpe en el corazón. Ya venimos viendo esto hace mucho tiempo. Incluso con Demián nos pasaba que hablábamos de cómo, mirá, vos, acá me meto en otro tema, ¿no? Pero cómo de repente el cine de terror también fue invisibilizado por muchos años, ¿no? No solamente el cine de género, el cine argentino para el público argentino no lo banca tanto, que esto es algo que sucede en otros pueblos, en otros lugares del mundo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Viajás a veces a otro festival y hablas con gente de otro país y ellos también reniegan de su propio cine. O sea que es algo que sucede en cada lugar del mundo con diferentes Exacto, sí, lugares. sí. No es solamente, no tenemos, nosotros no somos los dueños de eso. También afuera sucede lo mismo con el cine de otras latitudes. Pero, ¿qué les iba a decir? Ah, se me fue la cabeza lo que les estaba diciendo. Ya me voy a acordar. Nada. Era con No, Jorge, el tema respecto es a... ese, que tenemos sí. ¿Cómo? no, no, no digo que tenemos, ese es el gran problema tal vez, que tenemos una, ¿se escucha lo que sí, se Sí, sí. escucha? sí, sí, Jorge, se Sí, escucha perfecto. sí. Ah, lo que les quería decir, digo que tenemos ese problema de la gran invasión estadounidense cinematográfica que hace que, me imagino que las distintas cinematográficas de las diferentes partes del mundo, en donde la industria no es tan, viste, floreciente, tenga esa cosa de negatividad, ¿viste? De no, nuestro cine es una basura, pero porque están muy influenciados, no digo influenciados, me parece que esa no es la palabra, es contaminados con esta cosa de que obviamente una sala de cine va a poner por encima de la producción local todo Ujú. aquello que sabe que comercialmente le va a dar rédito. Digo, Totalmente. siguiendo un poco lo que decía Fernando, esta cosa de, yo veo tus películas, veo las de Demián, veo todo el cine argentino de terror en general, que te dicen cuánto han triunfado por fuera. Me acuerdo a escucharlo a Germán Baudiño decir, me conocen o nos conocen más afuera que acá adentro como actores. Entonces uno se pregunta eso, ¿viste? Del por qué seguimos invisibilizando este cine. Pero además, lo que yo rescato es esta cosa de que ustedes no hacen un cine pensado para ese público, sino que sigue teniendo esa cuota argenta, esa cosa Ujú. de seguir contando cosas de acá adentro. Y eso es lo muy copado. Yo creo haberte dicho alguna vez que, no me acuerdo si fue en la función de prensa o cuando estuviste en nuestras jornadas con el tema de Legions, por qué le habías cambiado el título de Cosa de Mandinga, porque me parecía algo tan particular ese Claro. título, con un peso tan fuerte, y vos me habías comentado que Legión era porque te lo habían impuesto, como que era, Claro, pensaba más. sí. Pero yo decía, es muy bueno porque después en la película hay una. Uy, se cayó Jorge. Sí, sí, Bueno, sí, pero contanos por qué cambió el título de Legión a Cosa de Mandinga. Al revés. bueno, mirá, viste que
Cuando se estrena una película acá, de otras latitudes, también el nombre viene cambiado. A veces la persona que trae la película lo cambia por una cuestión comercial, o considera de que tal vez la traducción del título no es algo positivo para la película y lo cambia el título, ¿no? Eh, por lo cual es algo que es parte del juego de una película, de estrenar una película. Jorge ahí apareció. Estoy respondiendo un poco a lo que me decís, Jorge. Sí, Este, perdón, justo no, problema de internet. son cuestiones técnicas. Entonces, cuando vos estrenás una película en otro país, es muy común que cambien el título. Por ejemplo, en Alemania, Cosa Mandinga se llamó Rise of the Demons. En Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, se llamó Chamán Ritos Satánicos. Entonces, le cambian los títulos. Vos no podés hacer nada al respecto, Sí, sí, sí. ¿viste? Cuando vino John Landis, que estuvo charlando en la ENERC, en un momento hubo todo un segmento de la charla muy divertido porque él preguntaba cómo se llamaban sus películas acá. Entonces se reía de las traducciones. Hay algo que no podés cambiar, ¿viste? No, la gente de Claro, ventas claro. decide llamarla de esa manera y bueno. Pero tiene que ver con lo que el espectador quiere ver, ¿no? Tiene que ver con esto de, bueno, mira, Cosa Mandinga era algo demasiado regional para su gusto y es tipo legiones. ¿Por qué? Porque al comienzo, la primera narración que dice Germán de Silva, el personaje de él, habla de que los demonios son legiones y se quedó con eso y puso legiones, ¿viste? Y punto, chao. No es que hubo un debate de cómo se debería llamar la película, no sucedió eso. Lo mismo que si la película te la doblan al inglés, no es que vos sos partícipe del doblaje y ves si quedó bien o no. ¿Me entendés? Se dobla Claro, en claro. alemán, Se se dobla en entiende. Sí, 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 indio, sí. no es que te la mandan, aprobás esto, no sucede eso. Este, Claro. Yo creo que, volviendo al tema de lo interesante del cine, a mí me parece hoy, desde mi punto de vista, creo que el cine más piola o el cine que me gusta a mí, que disfruto mucho, es el cine que se hace en las periferias, ¿viste? ¿No? El cine centralizado comercial. Es el cine que está a veces en el bar, son esas películas independientes que tienen una visión distinta, hechas con dos mangos y de repente te proponen un universo diferente, o que vos ves el talento que hay atrás, por más que te hecho con 2 pesos, que es un poco lo que le pasó a Aterrados, un Del Toro que está acostumbrado a ver cine de Hollywood y a hacer cine en Hollywood y que ha visto millones de películas, el tipo logra ver que atrás de cámara hay un talento que logra resolver una película que te hace cagar las patas con 2 pesos. La verdad que Aterrado se hizo con 2 pesos, se hizo con 2 mangos. Y con música, creo que Demián grabó con su guitarra eléctrica los temas, el solito, no sé, en su habitación de 2x2. Entonces, todo eso, ves la película y para un Del Toro, para un Spielberg, porque también llegó a la mano de Spielberg, este, entra en la historia, entra en el verosímil, ¿me entendiste? Lograr eso con 2 pesos, tiene que haber mucho talento atrás, ¿no es cierto? Y creo que no solo Demian tiene ese talento, creo que hay muchos directores y directoras en nuestro país que tienen esa versatilidad, ¿no? Sin llegar, no sé, en Pablo Parés, un Gonzalo Calzado, ¿no? Hay muchos directores que tienen esa impronta, ¿no? Y bueno, vuelvo a rectificar que el cine interesante hoy se está haciendo el más interesante. No significa que no haya cine comercial que no esté bueno, por supuesto, que sí he visto películas comerciales que están buenísimas. Pero creo que la mayoría del cine independiente es lo que hace que uno de repente te pegue una patada a la cabeza y diga, che, bueno, qué bueno esto que vi, ¿qué pasó acá? Tiene otra dinámica, otra propuesta, ¿no? Otra visión. Parece que ahí está la cuestión. Eduardo, Emiliano, ¿alguna última pregunta? No, yo en relación justamente a eso, si sentías que al final termina siendo un poco falso lo que se dice sobre, por ejemplo, con el Eternauto, cuando se echa la maldad, son puntapié de que a partir de acá cambia la cosa. A partir de, no sé, las producciones nacionales van a ser diferentes, van a terminar trayendo un montón de inversiones, cuando sin políticas públicas no hay posibilidad de nada de eso. No, sin políticas públicas no hay posibilidad de nada. Son pocos los directores y directoras que pueden dirigir hoy. Quedó mucha gente afuera. Las productoras medianas y chicas quedaron, patearon el tablero y quedaron dadas vueltas. Las productoras grandes son las que pueden producir hoy cine. Eh,
No, no, me parece va por otro lado, no hay una... Pasa que bueno, hay mucha también desinformación, hay mucha gente que piensa que el dinero se hacía con plata de su bolsillo, eh, hay mucha gente, yo veo los debates que se arman en las redes sociales y dicen, bueno, ahora tienen que hacer guita con fondos privados, bienvenido al mundo, hay cosas. Hablan sin hablar, hablan sin entender lo que están diciendo, hablan sin comprender lo que están diciendo, se dejan llevar por lo que dicen los demás y bueno, y sacan conclusiones sin haber leído, sin enterarse de cómo se hace el cine acá, lamentablemente. Pero bueno, si las cosas están cambiando, sí, por supuesto, y va a haber mucho menos cine, por supuesto, va a haber mucho menos cine, si se hacían 140 películas al año, ahora se van a hacer 15, 20, van a ser películas hechas con mucha guita, pero bueno, probablemente muchas, no digo todas, pero muchas de esas películas sean películas que se les parecen estéticamente, temáticamente, porque ahora vamos a lo que el algoritmo quiere. O sea, si de repente el algoritmo dice que hay que hacer la vida de todos los jugadores de la selección argentina, van a ver todas películas de jugadores. Si el algoritmo dice que es necesaria una película de un chico de 15 años que grite culo, culo, culo durante 1 hora y media, van a ver todas películas de chicos gritando culo, 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 culo. ¿Entendés? O sea, van a lo comercial, a lo que se supone que la gente quiere ver. Casos policiales, bueno, biografías de famosos, ahora se está haciendo la vida de memoria. En fin, es como que, viste, van a lo que creen seguro que se va a vender y que, bueno, que va a volver el dinero que perdieron, que es mucho. Emiliano, Sí, simplemente una pequeña pregunta, Fabián. ¿Qué pensás? Obviamente imagino la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué pensás acerca de esta nueva cosa de la IA creando películas? Viste que se viene toda esa cosa de que van a haber películas que no van a tener un realizador detrás. Yo había visto una película llamada The Congress, del director de Vals to Bashir, Sí, creo que se llama Ari Folkman, una cosa así, y Sí, esto ya lo vaticinó sí, sí, hace Eric 15 Forman, años sí. atrás. La actriz digital Simón con Al Pacino, que era una media comedia, ¿se acuerdan? También. Sí, Y Sí, creo que sí. también, sí, 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 si sí. lees mucha literatura de fantasía, de alguna manera también salta ahí la fantasía. Los grandes creadores de literatura fantástica vieron el ciberespacio, más solo que le pusieron el nombre ciberespacio al ciberespacio. La han visto, ¿no? Este, Creo que nada, es un cambio radical en muchas cuestiones, está dejando sin laburo a muchas personas, la inteligencia artificial, por eso hay un gran miedo atrás de todo esto. Este, Creo que la inteligencia artificial le da armas creativas a personas que no han despertado a lo creativo, porque yo creo que todos somos claro. creativos, pero hay gente que no se dedica a ser creativo, entonces lo tienen completamente dormido, ¿no? No es que están los creativos talentosos y los que no lo son. No, yo creo que todos tienen esa posibilidad, salvo que si nunca tuviste en tu vida la posibilidad de crear algo y a los 40 años te va a resultar mucho más difícil que si estás escribiendo de los 14. Entonces, alguien Sí. que nunca escribió nada pone 4 palabras y en alguna inteligencia artificial y le sale un cuentito, la flashea, ¿no es cierto? Lo mismo con el que se dedica a diseñar o me parece como que puede llegar a ser una moda en donde todos, porque vieron que la tecnología va más rápido que la forma en que la usamos. La tecnología se inventa, tenemos una gran cabeza para inventar cosas, pero después lo utilizamos para el ojete. Creo que va a haber mucha prueba y error con la inteligencia artificial y en algún momento va a ser una herramienta que puede llegar a servir, ¿no? A nuestros intereses. Capaz que una herramienta que nos economiza cosas a la hora de hacer una película. Pero cuando el efecto especial o la inteligencia artificial es una herramienta, a mí me parece que es válido. El problema es cuando se basa la película en inteligencia artificial o se basa la película en un catálogo de efectos visuales. Ahí ya es un embole. Ya no hay narrativa, ¿no? Ya pierde, se transforma en una cosa plástica. Hemos visto un montón de películas con efectos digitales espantosos, no por el efecto en sí, sino porque es un muestrario de efectos. Y decís, che, la historia te la debo, ¿no es cierto? Entonces me parece como que va a haber una sobresaturación de inteligencia artificial, que obviamente para muchos ahorra. Bueno, es una vergüenza que el Inca esté haciendo cosas con inteligencia artificial. El Inca, el Instituto de Cine, publicidades hechas con inteligencia artificial. O sea, no son capaces ni de pagarle a 2 actores a que hagan una publicidad.
Las No, totalmente, fotos hechas totalmente. con inteligencia artificial, que es una pizarra arriba de un trípode, es un desastre, da vergüenza y creo que es parte del plan sistemático que tienen. O sea, no es es a propósito, o sea, no es, uy, se nos pasó, es a propósito. Es no alimentar un gramo en por lo menos contratar a actores y un mínimo equipo técnico para hacer una publicidad que hable del Festival de Mar del Plata o de las nuevas convocatorias del Instituto de Cine, no. Inteligencia artificial, chicos. A mí me parece que es vergonzoso, pero bueno, nada, es la nueva visión de los que están manejando el Inca hoy. Si se lo ve como una herramienta, genial. Ahora, si se lo ve como el protagonista de las obras, estamos en el horno. Un problemón. Para cerrar entonces y agradeciendo muchísimo tu tiempo, te queremos preguntar, ¿en qué estás trabajando ahora? Mira, ahora estoy editando una película que hice de manera independiente, con un grupo de actores y actrices, también que son personas que están estudiando, que son egresados de una escuela. Estoy trabajando en la edición de esa película. Estoy escribiendo la versión del largometraje de Dosis, que antes se los había comentado. Estoy moviendo varios proyectos que son de diferentes índoles. Hay un thriller que se llama Microgramos, que escribí junto a Demián Salomón, el actor, que también estamos trabajando con unos productores. Estoy hablando con productores de afuera también por un par de proyectos que también tengo. Si hay algo que me gusta es escribir, como les dije antes, y proyectos tengo muchos, de diferentes géneros incluso. La mayoría son de género terror y fantástico, pero también hay otros géneros como el thriller o la comedia que me gusta incursionar. Así que nada, diferentes proyectos, diferentes semillas en diferentes lugares, ¿viste? Esperando que alguna germine. Buscando financiación, buscando la manera de lograr de que eso se concrete. Claro. Fabián, la verdad que muchísimas Sí, ganas por todo este tiempo que nos diste. Estamos muy agradecidos. Nos encanta tu cine y la verdad es que nos encanta que hayas podido dedicarnos estos largos minutos a hablar de tu obra. De verdad, un honor y muy agradecidos todos. gracias a ustedes, chicos. Un gusto que me hayan invitado y bueno, se la seguimos otro día seguramente. Eduardo, Por Emiliano, supuesto, sí. Jorge, Muchas gracias, Extender el realmente agradecimiento. muchas gracias por... Muchísimas Gracias, gracias, Pablo. gracias a ustedes. la seguimos Gracias a entonces ustedes. en la próxima. Hasta luego, Bueno, gente, y muchas gracias, Fabián. nos estamos viendo. Chau, chau. Chao.